¿Puede que fuera Magic el mejor partido de Novak Djokovic en 2024? ¿Tú qué crees? Sí, de una, 100%. 100%, ¿no? Y eso yo creo que puede explicar el por qué se llevó la medalla de oro, ¿no? Yo diría que Carlos Alcaraz, porque he leído muchos comentarios acerca de por qué ganó Novak Djokovic o qué le pasó a Carlos, y he leído muchos comentarios de que Carlos hizo un mal partido. ¿Tú estás de acuerdo? No, en absoluto. Yo creo que hizo un muy buen partido en el cual en los momentos importantes, y ahora hablaremos de ello, fue inferior a Djokovic. Y eso acabó decantando la balanza. Pero yo te diría, José, que Novak era el que tenía que sacarse trucos de la manga para igualar a un Alcaraz que parecía que no tenía rival en tierra batida. Lo hizo, lo logró, anuló muchas de las virtudes de Alcaraz y eso igualó el partido. Y luego Novak en los puntos importantes pues impuso su ley. Pero eso no quiere decir que Alcaraz hiciera un mal partido, porque de hecho hubo momentos en los que fue superior a Djokovic y desplegó un tenis brutal. Pero, José, los partidos se ganan en los momentos clave. Al final son, ¿qué podemos hablar? 10, 12 puntos en todo el partido, y esos puntos pues fue un poquito mejor Novak Djokovic. Nosotros, para explicar el por qué gana Novak, vamos a basarnos en tres claves, tres partes o tres puntos clave. La primera, Magic, el tema de la línea de fondo. Cuéntame cositas. ¿Qué pasó en la línea de fondo? Ayer Novak Djokovic, José, para no ir sin demasiados preámbulos ya, para ir directos al grano, tenía un as en la manga, como buen Joker que es, ¿no? Acuérdate de la final de Wimbledon. Muchos recordarán la final de Wimbledon, en la que Djokovic no se había capacitado para mantener un intercambio con Carlos desde el fondo de la pista, de la línea de fondo, y se fue con mucha asiduidad a la red, prácticamente a veces después del primer servicio, sin tener la pista ganada, y Carlos le superaba una y otra vez. Aquí Novak, José, sabía que tenía que echar el resto, que tenía que dominar desde el fondo y que tenía que no perder la línea, pasara lo que pasara. Que no iba a ser suficiente con irse a la red de modo kamikaze, modo suicida contra Alcaraz, que tenía que cocinar el punto desde el fondo. Lo avisábamos en análisis, que esto era una batalla por dominar la línea de fondo, por ser más agresivo que el rival. Y aquí Djokovic, José, impuso un golpe que fue clave, que fue su as en la manga, y no es ni más ni menos que la derecha, en sus dos variantes, tanto la cruzada como la paralela. ¿Por qué? Porque en la cruzada Djokovic estuvo firme, le corrió la bola una barbaridad, consiguió golpes planos de mucho nivel que evitaban que Carlos dominase con mucha facilidad. Pero Carlos también hizo, José, eso que le decíamos análisis de buscar algún que otro revés paralelo con altura, cambiar el ritmo y buscar cambios de dirección de Djokovic, sobre todo ese revés paralelo con altura, ¿no? Que obligaba a Djokovic a desplazarse hacia su derecha, históricamente quizás su punto más débil desde el fondo. ¿Y qué consiguió Djokovic? ¿Qué hizo Djokovic con ese drive? Pegó el drive paralelo con una soltura tremenda para recuperar pista y para no perder la línea de fondo. Y cada vez que Carlos sí tiene la oportunidad de dominar con la derecha invertida, de colocarse en su zona izquierda y golpear la derecha paralela invertida, Djokovic, con este golpe que estamos viendo aquí en pantalla, con la derecha cruzada, inmediatamente encontró la pista libre, encontró el hueco que dejaba Alcaraz y ejecutó ese golpe con maestría para evitar que Carlos le echase hacia atrás y ganase el punto. Necesitaba el drive Djokovic como el comer ayer y fue la clave para que Carlos no dominase siempre desde el fondo de la pista. Fue la clave para que Djokovic pudiera someter y atacar, incluso en intercambios de 5, 6, 7 golpes, a Carlos Alcaraz. Históricamente parece que no tiene rival José este año desde el fondo de la pista. Ayer estuvo mejor de derecha Djokovic que Carlos, y eso son palabras mayores, ¿eh? Carlos, sí. Yo sinceramente, para mí su partido es de sobresaliente, y desde el fondo pocos peros le puedo poner. Él se invirtió muy bien, como tú dices, de derecha, desplazándose más o menos a esta zona de la pista, y ya luego castigar, como tú dices, con este paralelo aquí a esta zona. Pero es que Djokovic, mira, en este tiebreak, este es un punto del segundo tiebreak, y en este tiebreak hay dos puntos clave donde la derecha de Djokovic le da dos winners. El primero, que es es una derecha cruzada de Carlos, que es una derecha en carrera. Fíjate que incluso tiene bastante pista Carlos ganada con su derecha. Pues Djokovic consiguió un winner aquí, donde Carlos ni siquiera puede ir a por él. Y luego con el 4-2, de nuevo, Novak Djokovic, aquí sí que fue Carlos Alcaraz desplazándose hacia a la zona de su revés para invertirse de derecha con una derecha paralela, donde Novak Djokovic con toda la pista libre, una derecha en carrera, otro winner. Eso te habla de... Djokovic tenía muy claro, si a mí me va a abrir pista por mi zona de derecha, yo le tengo que contrarrestar sí o sí. No me queda otra, con una derecha cruzada muy potente para desplazarlo hacia su zona de derecha en carrera de nuevo y yo llevar el punto a mi terreno. O sea, la táctica perfecta con una derecha descomunal. Pero para mí la clave de todo Magic basa en esta parte. O sea, Djokovic no pierde pista, tío.
en todos los puntos importantes, Novak Djokovic siempre está muy montado encima de la línea, lo que le permite hacer dos cosas. Uno, dominar el punto desde su terreno, zona de confort. Y dos, poder subir a la red, porque subió muchísimas veces a la red, sobre todo en esas bolas de break magic que nos encaminamos al punto 2, porque es increíble la manera que tiene Novak Djokovic de salvar bolas de break en puntos importantes, sobre todo con el tema del servicio. Estuvo ayer Magic descomunal Novak Djokovic con el saque, ¿eh? Sí, ahora hablaremos, podemos hilar muy bien el tema del saque y los puntos importantes, que son el segundo y el tercero, que efectivamente. Ayer con el saque, José, Djokovic tiene su mejor actuación en mucho tiempo, sin más, ¿no? Y se habla mucho de la posición al resto de Alcaraz, de que Carlos quizás restó demasiado atrás. Lo cierto es que llevaba todo Roland Garros restando desde esa posición y había tenido mucho éxito contra Aliassime. Recordemos, siempre hay que buscar meter una bola dentro, obligar al canadiense a jugar 2, 3, 4, 5 bolas más y restar el punto. Y contra Tommy Paul, 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero es verdad que ayer, José, Djokovic encuentra muy bien el golpe inmediatamente posterior después del saque. Carlos no encuentra el equilibrio del todo entre ser agresivo y simplemente meter bola dentro. A veces se pasa de largo, a veces se queda muy corto, porque Djokovic desde el primer momento asfixia a Carlos con el golpe inmediatamente posterior a su primer servicio. Con el saque estuvo sensacional Djokovic, eligiendo muy bien sus spots, sacando muy preciso. Ahora hablaremos de que los puntos importantes Djokovic también sacó muy bien. Porcentaje alto de primero, y eso que no empezó muy bien Djokovic con el primero, pero a partir de mediados del primer set limpió muy bien su porcentaje y acabó en unas cifras muy, pero que muy buenas. Y como te digo, José, quizás a todo lo pasado es fácil criticar a Carlos y su posición al resto, ¿no? Pero lo cierto es que todo el torneo había restado así, metiendo bola adentro, dándose tiempo, porque al final la tierra batida no es hierba, te da tiempo a ir metiéndote en el punto. Djokovic simplemente lo asfixió y no le dejó, digamos, maniobrar justo después del resto. Hizo lo que Aliassime, Tommy Paul y compañía no pudieron hacer. Eso al final es lo que le desmarca en un partido y en un torneo como este. Si intentamos analizar un poco la posición de Carlos, alguno podría pensar, se equivoca. Creo que podría haber variado un poco más, a lo mejor. Intentar restar un poco más adelante para ver qué hace Nole. Sobre todo es que Nole, sobre todo también en los puntos importantes, hace mucho saque red o sube mucho a la red. Y eso, por lo menos intentar que no esté tan cómodo para subir a la red, restando 2 metros más adelante, a ver qué habría pasado. Pero al final, a ver, viendo los números de Carlos al resto, no son muy malos. Al final es verdad que en el segundo set le cuesta generar un poco más de puntos al resto, pero en definitiva no deja de ser un movimiento que podía haber hecho y a ver qué habría pasado, ¿no? Genera, por ejemplo, más bolas de break Carlos que Djokovic en todo el partido. Sí, sí, sí. O sea, para poner un ejemplo, que al final tuvo oportunidades al resto, el problema es que, y ahora hablaremos de ello, no fue capaz de aprovecharlas. Pero a mí lo que me sorprende es que Novak Djokovic sea capaz de terminar el partido, además un partido que dura 3 horas, 3 horas y pico, sin perder ningún momento el servicio, ante un tenista tremendo como Carlos. En tierra. Y en tierra, o sea, muy descomunal con el tema del saque, brutal. Novak Djokovic, como estuvo ayer. Y mirándolo con la tercera clave, que es lo que realmente marca la diferencia, la tercera clave, que es un Novak Djokovic que en los puntos importantes se transforma. Y esto es algo que le ha costado a Carlos Alcaraz ayer y habla un poco Ferrero de gestionar un poco las emociones de otras finales de Grand Slam comparadas con esta. Y yo creo que puede hilar un poco el tema de los puntos importantes, porque se jugó 10-12 puntos importantes y el 85% cayó del lado de Novak Djokovic. Lo único que se llevó Carlos fue las bolas de break que él tuvo que encarar, que sí, que la salvó, pero más allá de eso, o sea, 1 o 2 puntos, poco más. Vemos a un Novak Djokovic, Magic, que tiene un montón de bolas de break en todo el partido, todas las salva, y sobre todo cómo se transforma en el tie break. Yo te voy a dar unos datos, ahora tú me comentarás el tema de las bolas de break, pero es absolutamente impresionante cómo Novak Djokovic se transforma una vez que llega al tie break. Es aquí donde Carlos, digo yo, para mí está de suspensos, mientras Alcaraz el resto del partido es un sobresaliente, en el tie break es de suspenso. Novak Djokovic es de matrícula de honor. Fíjate, primer tie break, ¿vale? De los 7 puntos que gana Novak Djokovic, 4 son winners, 3 son errores de Carlos Alcaraz. Tuvo 0 errores no forzados Novak Djokovic. En el segundo tie break, de los 7 puntos que gana, 4 son winners, 3 errores de nuevo de Carlos Alcaraz y solamente tuvo un error. O sea, los dos sets, los dos tiebreaks calcados, 4 winners, 3 errores de Carlos, solo que en el segundo tuvo un error. Eso es
prácticamente perfecto. No se puede jugar mejor, ¿no? Me recuerda a un partido, una final en Wimbledon año 2019, en la que a veces Djokovic también es inferior desde el fondo de la pista, pero en la que Roger Federer no es capaz de culminar en los tiebreaks y en la que Djokovic marca la diferencia en esos momentos verdaderamente importantes y acaba robándose, entre comillas, sets en los que no había sido necesariamente superior. Aquí para mí Djokovic no es que fuese inferior al Alcaraz, para mí fue un partido de igual a igual, una auténtica batalla de titanes, pero que se decantó en esos tiebreaks. Y aquí llega José, otro punto de inflexión del partido en ese primer set, 4 iguales, 30-40. Alcaraz tiene un juego que puede marcar un poquito el devenir del encuentro, porque goza de hasta 5 bolas de break. Era un juego importantísimo. Si lo hubiera ganado, hubiera sacado para llevarse el primer set y yo creo que podría haber cambiado mucho la película. Además, parece que Djokovic venía un poquito... Había empezado muy bien el partido, pero parece que Carlos iba entrando más y más, iba haciendo más cositas al resto y aquí podía haber tirado la sexta marcha y podía haberse llevado el partido. Pero ¿qué pasa? De esas 5 bolas de break, José, en esas 5 bolas de break, Djokovic no falla ni un solo primer servicio. O sea, todas las 5 bolas de break que encuentra Djokovic, que afronta Djokovic, en las 5 juega con un primer saque. 3 de estos 5 puntos lo cierra en la red, sin apenas dar opciones a Carlos. Carlos se defendió en muchas de ellas. Hay 2 en las que Djokovic lo cierra con un golpe ganador y una en la que Carlos intenta un passing a la desesperada, pero que es un error forzado. De estas 5 bolas de break, 3 la cierra Djokovic en la red. 4 realmente, porque hay una que es un primer servicio en el que varía y hace un saque con kick y Carlos, ahí cerquita de la valla en el rincón derecho, intenta un resto ajustado que no mete. Es un resto de primer saque, eso también se contabiliza como error forzado. O sea, de estas 5 pelotas de rotura, 4 la cierra Djokovic en la red y en ninguna de ellas comete Carlos un error no forzado. Hay una en la que sí se juega desde el fondo de la pista, en la que Carlos se ve obligado a maniobrar. Djokovic lo desplaza con un revés cruzado y Carlos se juega un paralelo que quizás esta es la única que se le puede reprochar un poco más y en la que por tanto hay un error no forzado. Pero como digo, José, de estas 5 bolas de break que afronta Djokovic en el momento más importante del partido, en las 5 conecta un primer servicio, en 4 de ellas cierra el punto de la red sin apenas dar opciones a Carlos y en la otra Carlos comete un error no forzado. Entre las 5 bolas de break en contra que afrontan este juego y todos los puntos del tiebreak, Djokovic solamente comete un error no forzado. Mente de campeón, mente de hierro, y aquí es donde verdaderamente José marca la diferencia con respecto a Carlos. Los puntos importantes no producen ningún tipo de tensión. No titubea Djokovic, mientras que Carlos ayer, véase por el tema de las emociones, véase por lo que supone jugar en los Juegos Olímpicos, que dijo Ferrero que le costó gestionarlo un poco más de lo normal, por los motivos que fueran ayer, Carlos sí que dudó, sí que tembló un poco, y ahí es donde se acabó decantando el partido. Basado entonces, no perder línea de fondo, estar descomunal con la derecha, sobre todo la cruzada. Tercero, casi inabordable con el tema del servicio. Y 4, sorprender y llevar un puntito más en esos puntos importantes, en esos tiebreaks, en esas bolas de break. A partir de ahí Novak Djokovic cimentó su victoria. Dijo que iba a dar todo lo que tenía dentro para ganar ese oro. Y yo creo que lo dio. Hablaba Carlos de dar espectáculo, yo creo que lo dio. Para mí, como digo, el partido no me decepcionó ninguno de los dos. Para mí los dos estuvieron de 10 y yo creo el que mejor partido del año quizás, por sí, nivel de tenis. Probablemente. Y sinceramente, se lo podría también haber llevado Carlos sin ningún... O sea, si así te dicen, Carlos gana los 2 tiebreaks, te lo crees y no te chirría, ¿no? Pero es verdad que Djokovic se marca uno de esos partidos, Magic, que siempre que llegamos a una... Cuando hablamos de la final de Wimbledon, lo mismo, cuando yo decía, cuidado con Djokovic, que este tipo de encuentros se transforma. Es que Djokovic es capaz de hacer este tipo de cosas, de ir a tirones un poco en según qué semana, y luego te llega una final y el tío eleva el nivel de una manera descomunal porque es así, no a Djokovic. Es capaz de hacer este tipo de cosas, por eso es tan grande como es, ¿no? Sí, y eso que no había ganado ni un torneo en todo el año, José, que este es el primer título de Djokovic en 2024, se dice pronto, necesitaba una actuación esplendorosa para derrotar al campeón de Roland Garros y Wimbledon, y se la sacó de la manga en el momento en el que más, hacía falta y en el momento en el que quizás más presión y más ojos había sobre él. Para quitarse el sombrero con el serbio, también con Carlitos, pero especialmente, evidentemente, con un Djokovic que ideó una táctica ganadora y que no dudó en uno de los partidos más importantes de su carrera. Por eso ya tiene el palmarés completo, por eso ya es muy difícil no considerar el mejor de todos los tiempos. A ver qué hace Novak Djokovic a partir de ahora, porque yo creo que esto le puede transformar. Ojito con eso. Nos vemos en comentarios. Hasta pronto. Chao, chao.